Hola, mi nombre es Andrea Romero, estoy en la Facultad de Contaduría y Administración y me encuentro en el programa de Avanza. En este video vamos a hablar de lo que fue el proceso de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre los años de 1939 y 1945. En esta guerra se vieron implicados las grandes naciones del mundo. También casi todas las naciones europeas fueron partícipes de esta guerra y había dos alianzas militares que estaban enfrentadas. Una de ellas era los aliados de la Segunda Guerra Mundial y la otra las potencias del eje. Esta guerra fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y en estado de guerra total, en lo que las grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre los recursos civiles y militares. La Alemania nazi y el Imperio de Japón desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer, por medio de la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia. Estas dos naciones fueron los miembros más importantes de la sociedad, el eje, que se basó en el anticomunismo y en la insatisfacción con el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. Y esto se debe al Tratado de Versalles, ya que las potencias vencedoras establecieron duras condiciones para el cese de esa guerra mediante el tratado, en el que estipularon gravosas medidas de reparación económica y acordaron la redistribución de territorios que conformaban el Imperio Alemán. También con este tratado se establecieron estrictas restricciones a las fuerzas armadas alemanas. Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio en Europa Oriental y en la Unión Soviética. El liderazgo nazi calculaba que la realización de la hegemonía alemana en Europa exigiría un conflicto bélico y comenzó a planificar una guerra europea desde el día en que los nazis subieron al poder. El imperio japonés seguía una política de conquista militar con el apoyo de su emperador, la jerarquía y muchos miembros de la élite culta que buscaban el dominio y la influencia de Japón en todo el este de Asia y el Océano Pacífico. En 1936, Alemania y Japón formaron un frente anticomunista contra la Unión Soviética. Ese mismo año, la Italia fascista y la Alemania nazi formaron la Alianza del Eje. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchas guerras entre países y una de ellas fue la invasión de Polonia. Esta fue la primera de las agresiones bélicas que Alemania de Hitler emprendería. El ejército polaco fue fácilmente derrotado y la caída de Polonia significaría la caída abrupta de los estándares de vida de sus ciudadanos, especialmente de los polacos judíos. El periodo de calma posterior a la derrota de Polonia terminó el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. La invasión de Dinamarca por Alemania sucedió cuando los alemanes cruzaron la frontera danesa, violando su neutralidad. Para evitar un inútil derramamiento de sangre, el gobierno danés se rindió casi inmediatamente y como recompensa se les respetó su autonomía y se permitió el escape de la comunidad judía. La campaña alemana contra Dinamarca fue la más breve de la historia militar. Alemania invadió Noruega con el ataque simultáneo de las ciudades costeras del país, desde Narvik en el extremo norte hasta Oslo en el sur. Narvik
fue el escenario de crueles batallas entre las fuerzas alemanas y los aliados, que hicieron desembarcar a las tropas que venían por mar en apoyo de los noruegos. Sin embargo, las fuerzas británicas, francesas y polacas finalmente se retiraron en junio de 1940, debido al éxito de la campaña alemana en Europa Occidental. La victoria alemana en Noruega aseguró el acceso de la marina alemana al Atlántico Norte, especialmente de la flota de submarinos, y salvaguardó el transporte de mineral de hierro sueco para la industria bélica de Alemania. Narvik era la única salida del mineral hierro sueco que podía utilizarse todo el año. En mayo de 1940, Alemania comenzó su asalto contra Europa Occidental al invadir Francia y los Países Bajos, que eran neutrales. Para finales de mayo, los Países Bajos ya estaban bajo la ocupación alemana. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los alemanes libraron y al final perdieron una guerra aérea sobre Inglaterra conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Otra de las guerras que se dio en este periodo fue la Guerra Ruso-Finlandesa, que también es conocida como la Guerra de Invierno. Esta estalló cuando la Unión Soviética atacó Finlandia el 30 de noviembre de 1939. 3 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre de dicho año, acusada de perpetrar una guerra de agresión. El conflicto comenzó después de que los soviéticos buscaran obtener territorio finlandés, exigiendo, entre otras concesiones, que Finlandia cediera territorios fronterizos sustanciales a cambio de tierras en otros lugares. Finlandia se negó, por lo que la Unión Soviética invadió el país. Finlandia repelió los ataques soviéticos durante más de 2 meses e infligió pérdidas sustanciales a los invasores. Después de que el ejército soviético se reorganizase y adoptara diferentes tácticas, renovaron su ofensiva en febrero y vencieron las defensas finlandesas. Las hostilidades cesaron en marzo de 1940, con la firma del Tratado de Paz de Moscú. Finlandia cedió el 11% de su territorio, que representa el 30% de su economía, a la Unión Soviética. La invasión italiana de Francia, también conocida como la Batalla de los Alpes, fue un conflicto bélico que marcó la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial. El 10 de junio de 1940, Italia declaró la guerra a Francia y al Reino Unido. A lo largo del primer día, ambos bandos sufrieron bombardeos aéreos hasta que adoptaron una táctica defensiva a lo largo de la frontera franco-italiana. El 17 de junio, la administración francesa anunció que buscaría firmar un armisticio con Alemania nazi para el día 21 de junio. Una vez firmado, los italianos lanzaron una ofensiva a gran escala a lo largo del frente alpino. En la tarde del 24 de junio se firmó el armisticio en Roma y entró en vigor a la medianoche del día 25. Si bien Francia logró una victoria defensiva, Italia obtuvo el derecho de ocupar los territorios capturados durante los combates y el control económico de estos. También se estableció un área desmilitarizada en la frontera por el lado francés. Las tropas francesas volvieron a enfrentarse con los italianos en la frontera alpina hacia finales de 1944 y recuperarían todo el territorio perdido en la Segunda Batalla de los Alpes entre marzo y mayo de 1945. Los avances del eje fueron que Alemania incitó a Hungría, Rumania y Eslovaquia en noviembre de 1940, así como a Bulgaria en marzo de 1941, para que se unieran al eje. En abril de 1941, Alemania, con el apoyo de Italia, Hungría y Bulgaria, invadió Yugoslavia y la desmembró. Para mediados de junio, las potencias del eje ya habían subyugado a Grecia.
Del colapso de Yugoslavia surgió el denominado Estado Independiente de Croacia bajo la dirección de la organización fascista y terrorista de Ustasha. Después de permitir que Bulgaria ocupara la Tracia griega, Alemania e Italia dividieron a Grecia en zonas de ocupación, con los italianos en el oeste y los alemanes en el este. La invasión de la Unión Soviética fue emprendida el 22 de junio de 1941. Alemania nazi invadió la Unión Soviética en la que fue la operación militar alemana más grande de la Segunda Guerra Mundial. La destrucción de la Unión Soviética mediante el uso de la fuerza militar, la eliminación permanente de lo que se percibía como amenaza comunista hacia Alemania y la confiscación de importantes tierras dentro de las fronteras soviéticas para establecer asentamientos alemanes a lo largo plazo habían sido una política central del movimiento nazi desde la década de 1920. Adolf Hitler siempre había considerado el Pacto Alemán-Soviético de no agresión, firmado el 23 de agosto de 1939, como una maniobra táctica y temporal. En julio de 1940, apenas semanas después de la conquista alemana de Francia y los Países Bajos, Hitler decidió atacar a la Unión Soviética durante el año siguiente. El 18 de diciembre de 1940 firmó la Directiva 21, la primera orden operativa para la invasión de la Unión Soviética. Desde el principio de la planificación operativa, el ejército y las autoridades policiales alemanas intentaron emprender una guerra de aniquilación contra el Estado comunista y los judíos de la Unión Soviética, a quienes definían como la base racial del Estado soviético. La operación significó un duro golpe para las desprevenidas fuerzas soviéticas, que sufrieron fuertes bajas y perdieron grandes extensiones de territorio en poco tiempo. La llegada del invierno ruso acabó con los planes alemanes de terminar la invasión en 1941. Durante el invierno, el Ejército Rojo contraatacó y anuló las esperanzas de Hitler de ganar la batalla de Moscú. La operación acabó el 5 de diciembre de 1941 con la retirada del ejército alemán. La derrota de Alemania inició el 16 de septiembre de 1944. Los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, conocido como la Batalla de Ardenas. Para el día de Año Nuevo, las tropas británicas y estadounidenses habían obligado a los alemanes a replegarse a Alemania. El 12 de enero de 1945, los soviéticos reanudaron la ofensiva, liberando Varsovia y el oeste de Polonia. En diciembre, los soviéticos habían rodeado Budapest, aunque la ciudad no cayó hasta el 13 de febrero de 1945. Para comienzos de abril, los soviéticos habían expulsado los remanentes del régimen de la Cruz Flechada de Hungría y habían forzado la rendición de la República Eslovaca fascista con la caída de Bratislava el 4 de abril de 1945. El 13 de abril, los soviéticos capturaron Viena, mientras que los partisanos del mariscal Josip Tito forzaban la huida de los líderes de la Ustasha y el colapso del llamado Estado Independiente de Croacia. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon Dresden y mataron a unos 35.000 civiles alemanes. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una última ofensiva soviética permitió que esas fuerzas rodearan Berlín. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando contra la Alemania nazi, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La derrota de Japón inició el 6 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima y posteriormente, el 9 de agosto, lanzó una segunda bomba atómica en Nagasaki. El 8 de agosto, la Unión Soviética le declaró la guerra a Japón e invadió el territorio de Manchuria, que estaba ocupado por ese país. Menos de una semana más tarde, el 14 de agosto de 1945, Japón aceptó rendirse.
La ceremonia formal tuvo lugar el 2 de septiembre y la Segunda Guerra Mundial había terminado.